Em, no me quería olvidar de... Entonces, esto quedó claro. La oclusión de la luz coronaria puede ser parcial o total. Como concepto, la oclusión total me va a llevar a un infarto agudo de miocardio con elevación del ST y la oclusión parcial puede tener dos opciones. O hago solamente la clínica, es decir, el ANGOR, dolor precordial, opresivo, acompañado de disnea, típicamente en región esternal o paraesternal izquierda, que suele propagarse a hombro izquierdo, base del cuello, mandíbula, región interescapular o muñeca, principalmente izquierda, pero puede ser bilateral. Toda esa clínica, y si no me puede dar el infarto. Cuando yo hablo de infarto, necesito sí o sí que haya elevación enzimática, de enzimas cardíacas, no van a ser las enzimas hepáticas. Pero necesito que haya elevación enzimática para definir el cuadro coronario como un infarto. Si yo no tengo ascenso enzimático en forma de curva enzimática que la vamos a ver en un ratito, no puedo denominarlo infarto. Porque ustedes saben de patología que infarto es necrosis. Y para que haya necrosis, las enzimas cardíacas se tienen que haber liberado de circulación. Esto que vamos a ver ahora rápido también es parte del repaso para que se entienda todo lo de coronario. Cuando nosotros estudiamos y vimos la parte, esto lo voy a sacar porque no me interesa. Cuando vimos la parte de cálculo del eje cardíaco, vimos las derivaciones del plano frontal. Termino de borrar acá. Derivaciones del plano frontal. Ese plano frontal es el que le señala en el esquema, que va a ser este. Me servía para determinar el eje cardíaco. Es decir, ¿eh? Si el eje estaba en 0, si el eje estaba en menos 30, si estaba en más 60, si estaba en 90, si estaba en 120. Eso lo hacía con el plano frontal. Y de hecho les dije, nunca miren el plano horizontal para el eje cardíaco, siempre el plano frontal. Pero entre plano frontal y plano horizontal, yo voy a poder determinar en isquemia miocárdica qué área particular o qué sección particular de los ventrículos es la que está comprometida. Entonces, cuando nosotros decíamos plano frontal, nos referíamos a D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Y cuando decíamos plano horizontal nos referíamos B1, B2, B corta, dijeron los del privado, B corta 3, B corta 4, B5 y B6. Entre la conjunción de estos de plano frontal y plano horizontal, nosotros vamos a ir acorralando el área cardíaca que está comprometida. Esto lo vamos a pasar. Estos esquemas los puse a propósito para que analicemos una cosita que vamos a ver ahora en los electros. Fíjense, vamos con la primera imagen de acá de la izquierda. Esto sería una vista anterior levemente girada a la izquierda del corazón. Vamos a ir poniendo las referencias anatómicas donde tengo aorta, aorta. Esto sería el tronco brachiocefálico que va a dar la subclavia y la carótida derecha. Carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. Y después vamos a tener del lado derecho el tronco de la pulmonar, que siempre es anterior, las ramas que van hacia los pulmones. Ahí lo que están viendo, esperen que voy a poner más grueso. Ahí lo que se ve es el ligamento arterioso, que si queda permeable se llama conducto arterioso persistente, pero ahí ya queda ocluido como un ligamento. Vamos a ver la vena cava superior y las venas pulmonares.
Esos son de los vasos externos del corazón. Ahora vamos a ir viendo la circulación más en detalle. Fíjense, esta que yo les señalé recién como la aorta, esta que señalé recién como la aorta, va a dar una primera rama y esa primera rama es la que ustedes están apenas viendo que se insinúa ahí, que es la arteria coronaria. Esa como está a la derecha es la coronaria derecha. Si yo hiciera la proyección de la arteria coronaria izquierda, debe estar saliendo por detrás de la pulmonar más o menos a esa altura. Esa arteria coronaria derecha, si yo sigo aumentando, fíjense dónde sale, pasa por debajo de la orejuela derecha, ustedes la están viendo, yo no les invento, pasa por debajo de la orejuela derecha y sigue hacia atrás para terminar yendo a la cara posterior del corazón, a la interventricular posterior. Sin embargo, lo que les quiero marcar de este gráfico es lo siguiente. Vamos a mostrar un poquito esta. Esta arteria coronaria derecha que ustedes ven acá, y ahora les voy a explicar por qué me detengo tanto en esto. Esa arteria coronaria derecha que ustedes ven acá, va a dar una ramita por ahí atrás que va a terminar siendo esta. Estas ramas son las ramas que se le llaman auriculares, de la aurícula derecha, y esas ramas auriculares a su vez van a tener una rama especial que va a ir a irrigar algo que ustedes me van a decir qué es. Ahora vamos a volver a esto, no me quiero olvidar de nada. Entonces dijimos, coronaria derecha, ¿esta qué arteria sería? De a uno activan. Ascendente anterior. La descendente anterior. Excelente, eso sería la, nosotros decimos la DAI, descendente anterior izquierda. Esta sería la coronaria derecha, y más o menos en esta dirección estaría la circunfleja, que aún no la llegamos a ver. Vamos a seguir con el análisis. Vamos con esta imagen. Esto sería una vista superior. En esta vista superior, de nuevo, tenemos aorta, tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. Después tenemos el tronco de la pulmonar, sobre la cual la aorta cabalga, las venas pulmonares, la vena cava superior, la vena cava inferior. ¿Estamos todos ubicados? Sí, Julio. Claro. Si borramos de nuevo, yo les voy a señalar otra vez que de acá, en la vista de recién, se las voy a correr. Vamos a suponer así. Vamos a dejarlo de esta forma. De acá aproximadamente saldría la arteria coronaria derecha, que es esta que estamos viendo acá. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Esa arteria coronaria derecha que yo les señalé ahí, fíjense qué hace. Esperen que vamos a pintar otro color. Fíjense qué hace esa arteria coronaria derecha. Pasa por debajo de la orejuela y empieza a rodear ¿qué estructura? La vena cava superior. La vena cava superior. Exactamente. Lo que va a hacer es rodear la vena cava superior. Ahora mi pregunta es, ¿qué estructura tenemos nosotros que está en la desembocadura de la cava superior, dentro de la aurícula? El nódulo sinusal. El nódulo sinusal. Perfecto. La arteria es. Que va a ser irrigado por la arteria esta. Claro, hoy me hace quedar bien porque no hay gente. Se escuchó. Bueno, y esto es una vista inferior, donde vemos la punta del corazón. Esto sería la punta del corazón. Y fíjense, perdón que voy a borrar todo esto. Fíjense cómo las arterias coronarias van rodeando el corazón. Miren ahí, 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 ahí. Y le terminan generando como una coronita. De hecho, por eso se llaman coronarias, porque generan como una corona alrededor del corazón. En esta proyección que nosotros estamos viendo acá abajo, esta, ¿qué arteria sería?
Descendente anterior. Descendente anterior, perfecto. Esto. La circunfleja. Sería, exacto, una rama de la circunfleja. Y después tendríamos acá la interventricular posterior, que sería rama de la coronaria derecha. Ahora lo que yo voy a hacer es, estos esquemas, limpiarlos de músculo y dejarlos solamente la vasculatura. Entonces vamos primero con la imagen acá de la izquierda. ¿Qué arteria sería esta? La coronaria derecha. Perfecto. Esta sería la rama que va a dar lo que llaman las arterias auriculares. Y estas de acá son las arterias que van al nódulo sinusal. ¿Sí? Fíjense que esta otra, que también es rama de la arteria auricular, se va a la aurícula izquierda, ¿no? Pero esta que le voy a dibujar en verde es la que va al nódulo sinusal. Esta. Y fíjense que si seguimos la coronaria derecha, la seguimos por ahí, la seguimos por ahí, la seguimos por ahí, termina dando hacia acá atrás la interventricular posterior. De este otro lado vamos a tener el tronco común de la coronaria izquierda, la descendente anterior izquierda y la circunfleja. ¿Están todos de acuerdo? De acá tendríamos lo mismo. Tronco común de la coronaria izquierda, descendente anterior izquierda, circunfleja. Y acá tendríamos coronaria derecha, las arterias auriculares, esta que se va hacia la aurícula izquierda, y después vamos a tener estas que irrigan el nódulo sinusal. Y si seguimos la coronaria derecha, la seguimos por acá, por acá, por acá, termina dando hacia atrás, que sería esa, la interventricular posterior. ¿Quedó claro este esquema de la circulación? Sí, Julio. Sí, Bien. sí. Yo al principio les dije que les vengo mintiendo en casi todas las clases y en esta también, pero que en esta iba a tratar de no mentirles. Cuando empezamos la clase de hoy, les dije que si tengo P, Q, R, S y T, hoy le vamos a prestar especial atención al ST y a la onda Q, porque van a ser los lugares donde voy a ver los cambios electrocardiográficos de isquemia. Y les dije, esta aseveración es parcialmente verdad, por ende es parcialmente mentira. ¿Por qué se los voy a aclarar ahora? Si ese paciente o esa paciente tiene una oclusión de esta arteria a ese nivel donde yo le señalo la flecha, que va a ser la coronaria derecha, absolutamente toda esta área se va a quedar sin irrigación. Es decir, la aurícula derecha, principalmente. Por ende, la arteria que iba hacia el nódulo sinusal también se va a quedar sin irrigación. Entonces, si el nódulo sinusal se queda sin irrigación, ¿qué le va a pasar? Y no va, el automatismo se va a ver afectado. Perfecto, no va a funcionar el automatismo. Entonces, probablemente en una etapa avanzada no vea onda P, porque no voy a tener actividad sinusal, pero en una etapa más reciente, apenas se ocluyó, ese paciente va a estar con bradicardia, porque el nódulo sinusal va a estar sufriendo. ¿Alguno de ustedes alguna vez le metieron una patada, un cachetazo, un mordisco, lo que sea, le ha generado dolor? Y el dolor de manera refleja genera taquicardia e hipertensión. Entonces, si ustedes tienen un paciente en la guardia que va con dolor de pecho típico, característico, opresivo, disnea, sudoración profusa, la diaforesis fría, y le hacen un electrocardiograma y encuentran que está bradicárdico, y encima a eso le agregan que tiene cambios electrocardiográficos en D2, en ABF y en D3, es decir, ¿qué cara ven esto? Diafragmático.
diafragmática o inferior que esté irrigado por la coronaria derecha. Si yo veo cambios en D2, D3 y ABF y encima veo bradicardia, ni hablar si a eso le llego a agregar hipotensión, no hipotensión arterial, es altamente probable que ese paciente esté sufriendo una oclusión de la arteria coronaria derecha. Por eso es tan importante conocer ciertas estructuras anatómicas, en este caso la circulación coronaria. Esta mañana veíamos con los chicos en Pato y yo les, como siempre, bueno, terminamos hablando cualquier cosa, y estábamos viendo una imagen de un aneurisma del polígono de Willis, de una foto de una autopsia, y les decía, imagínense que ese aneurisma está comprimiendo el quiasma óptico por la disposición que tenía el polígono de Willis. Entonces, un aneurisma se puede presentar con clínica de hemianopsia. Y si vos entendés qué parte del quiasma óptico está comprimiendo el aneurisma o qué parte del quiasma óptico me genera esa hemianopsia, yo ya voy a saber la ubicación anatómica del aneurisma. ¿A qué me refiero con esto? Que hay ciertas cosas que la anatomía te va a dar la respuesta de la manifestación clínica. O dicho al revés, la manifestación clínica, si vos la sabés interpretar, te va a ubicar anatómicamente dónde está el problema. Si ustedes saben que el dolor da taquicardia e hipertensión y llega un paciente a la guardia con dolor, pero bradicardia e hipotensión, automáticamente tienen que pensar que el problema está en la coronaria derecha. Ese es el mecanismo reflejo que le tiene que quedar de lo que les dije. Si un paciente llega con dolor de pecho y toda la clínica de infarto o de síndrome coronario, pero está bradicárdico e hipotenso, ni hablar si le agrego trastornos en D2, D3 y ABF, que es cara inferior, digo, esto es altamente probable que sea un compromiso de la arteria coronaria derecha. Y todavía no les hablé de supra ST, de infra ST, de onda Q, de nada. Les dije bradicardia e hipotensión. Es una de las primeras manifestaciones que va a tener este paciente con una oclusión total o parcial de su arteria coronaria derecha. Bien. Seguimos entonces en este mismo esquema. Fíjense, vamos a hacer la misma relación que hicimos con el anterior. Esa que sería coronaria izquierda. Tronco común de la coronaria izquierda, perfecto. Esta. Descendente anterior. Descendente anterior. Circunfleja esta última. Y después tenemos coronaria derecha, con las arterias auriculares que ven ahí, más esta que irriga el nódulo sinusal ahí arriba. Y después se va la coronaria derecha hacia atrás para dar la interventricular posterior, que va a irrigar, toda, como decía Sofía recién, toda la cara diafragmática o inferior del corazón. Entendido esto, si yo pudiera hacer un corte transversal de ese corazón y vería esta sección, tengo que hacer la misma correlación entonces. ¿Qué arteria sería esta en azul? ¿Qué arteria sería esta en verde? ¿Y qué arteria sería esta en anaranjado? Era una pregunta, digo, porque quedó en silencio. La descendente Repetí, profe. no es en amarillo. La flecha anaranjada, ¿qué sería? La descendente anterior izquierda. Perfecto, la flecha anaranjada sería esa. ¿La verde? La circunfleja. Perfecto. Qué temerosa esa respuesta. ¿Y la azul? Es que me diste vuelta todo. Ah, perdón, no, le estaba explicando Electro, no quería romper la pelota. Bueno, sacaron cagando a alguien ahí. Atrás de eso se viene un cachetazo o un portazo. El dejar romper la pelota. Julio, estás grabando. Sí, perdón. Entonces, igual yo no dije eso, se escuchó, vaya a saber de quién. Bueno, entonces, de acuerdo a la arteria que se ocluya, yo tengo que ver la región anatómica comprometida. Entonces, por ejemplo, si tuviese en este contexto una oclusión, por ejemplo, de la descendente anterior izquierda, lo que se me va a ocluir es eso, y voy a tener un área de isquemia que corresponde a la cara anterior más los 2/3 anteriores del septum. Si se me ocluye la circunfleja,
la isquemia va a estar provocando una lesión en la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y si se me ocluye la coronaria derecha, la isquemia va a ser de la región posterior o cara diafragmática del corazón. ¿Quedó claro esto? Sí. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta también para entender todo esto, y ya en un ratito lo vamos a analizar. Esperen que voy a borrar un poquito. Fíjense que cuando a mí se me ocluye, a mí no, ojalá que a mí no, pero si se ocluye la arteria coronaria, lo que primero empieza a sufrir es lo que está más profundo y luego se empieza a extender hacia la superficie. La explicación de eso es que esta arteria coronaria tira ramitas que van hasta abajo. Entonces, si se me ocluye acá, lo que más sufre es lo distal. Sin embargo, miren este datito ahí, que hay una región del subendocardio que queda sana, indemne. ¿La ven ahí donde está la flecha este? Eso ocurre porque esa parte subendocárdica del miocardio se nutre por imbibición desde la cavidad cardíaca. Es como un epitelio. O sea, la sangre que está acá adentro va a nutrir esta liñita finita de miocardio ahí abajo. Entonces eso siempre se va a mantener indemne. Pero después la isquemia o la lesión empieza a progresar desde la cavidad al epicardio. Y otra cosa que les quería decir respecto a esto que estamos viendo, ustedes imagínense que, vamos a pintarlo de este color, si se ocluyó acá la circunfleja, el área que me va a quedar sin irrigación va a ser esta, o sea que va a ser esta. Por ende, ¿qué derivación electrocardiográfica podría usar para ver esa cara? D1 y ABL. D1, ABL, y acá B6, B5. B5 y B6. Es decir, si tengo cambios en B5, B6, en D1 y ABL, digo que hay un compromiso de cara lateral izquierda. Si tengo un compromiso en D3, ABF y D2, digo que la zona de isquemia es la cara diafragmática o inferior. Y si tengo un compromiso de B1, B2, digo que principalmente es septal. De B3, B4, digo que principalmente es anterior. Y si tengo de B1 a B4, digo que es anteroseptal. ¿Quedó claro? Eso es más o menos con pequeñas variaciones que son más en detalle. Después, si se ocluyó una marginal, una diagonal, la que sea, voy a tener algunas pequeñas variaciones, pero eso es importante saberlo. Fíjense que los síndromes coronarios o la cardiopatía isquémica en general puede pasar de cardiopatía isquémica subclínica, asintomática, que se llama isquemia silente o infarto silente, que suele ocurrir en los diabéticos, los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST, con supradesnivel del ST o inclusive presentarse como muerte súbita, los síndromes coronarios crónicos, como son la angina crónica estable, vasoespástica o microvascular, y la miocardiopatía isquémica crónica, ya sea el síndrome de taquibradi, con arritmias, con insuficiencia cardíaca congestiva, etc. Más allá que esto es un curso de electro, y yo vamos a ver ahora las características electrocardiográficas o la correlación electrocardiográfica de la isquemia, siempre el diagnóstico va a ir acompañado de un trípode, que es la semiología o las manifestaciones clínicas, el electrocardiograma después, y por último, el dosaje de las troponinas o enzimas cardíacas para definirlo como posible infarto. Entonces, la semiología me despierta la sospecha. El electrocardiograma me lo clasifica en si hay oclusión total u oclusión parcial. Y las troponinas me van a decir si es infarto o si no es infarto. Es decir, troponinas elevadas, troponinas elevadas, digo que hay infarto. Troponinas no elevadas, digo no hay infarto. Y ese ascenso de enzimas no es, me subieron un poquito las enzimas. No, esas enzimas tienen que hacer lo que se llama curva enzimática.
ascender de manera abrupta en un determinado periodo de tiempo, como estamos viendo acá, y después tener un descenso progresivo de acuerdo a la enzima que esté teniendo en cuenta. A eso se le llama curva enzimática, que no es el objetivo del curso, así que no lo vamos a ver. Y esto es para que ustedes después tengan en la clase las diferentes enzimas, la creatinfosfoquinasa total, la creatinfosfoquinasa isoforma MB, la lactato deshidrogenasa y la SAT. A qué horas se detectan, a qué horas en el pico máximo y cuándo vuelven a la normalidad. Miren este esquema. Este está sacado del libro de Netter, no me acuerdo, sí, del Netter. Lo que representa esto no es la tapa del libro de física, sino es una cavidad cardíaca. Esa cavidad cardíaca, vamos a focalizarlo primero. Ahí. Vamos a empezar de lo menos grave a lo más grave. Entonces, ustedes supongan que acá venía la arteria coronaria, que esa arteria coronaria se tapó. Yo les dije, la coronaria tiraba ramitas terminales que iban hasta el subendocardio. Entonces, cuando se tape, empieza a sufrir de la manera más grave esto, aunque esté más cerca, sufre más grave porque las arteritas estas terminales son las que van irrigando. Esta es la que menos, digamos, vamos a ponerle un número del que menos sufre al que más sufre. Menos sufre, vamos a ponerla así, este es el que menos sufre, este es el que más menos sufre y este es el que más sufre. Fíjense que si yo hago la correlación, el área que está pintada de blanquecino dice zona de isquemia. Y una de las primeras cosas que yo le dije en la clase de hoy, en la charla, no le digamos clase, era que la isquemia se presentaba con inversión de la onda T. De hecho, ahí se los dice. La isquemia causa inversión de la onda T. Es la primera manifestación y eso es un cambio que nosotros le decimos, vuelvo a repetir, cambio dinámico. Porque si yo resuelvo esa oclusión o esa demanda, el electro vuelve a la normalidad. Y esa inversión de la onda T va a estar simultáneamente con las manifestaciones clínicas. Me duele, hago inversión de onda T. Esto nosotros podemos esperar que un paciente que tiene factor de riesgo lo haga espontáneamente en la calle, por esto que salga corriendo, que baje, o se lo puedo tratar de hacer de manera controlada en un consultorio. ¿Qué me decís? ¿Estás loco, Julio? No, o sea, sí estoy loco, pero no por esto. ¿Cómo yo lo podría provocar en un paciente de manera controlada? Y le hago hacer ejercicio de manera controlada y le voy registrando la actividad cardíaca. Eso se llama ergometría o prueba de esfuerzo. Yo le digo al vago, le digo, ¿sos obeso? ¿Sos diabético? ¿Fumás? Sí, bueno, subite a la bici y empezá a pedalear. O subite a la cinta y empezá a caminar. Pero previo a eso le conecto todo el cablerío del electrocardiógrafo y empiezo a registrar el electrocardiograma simultáneo con la actividad física. Entonces va a venir ahí el maestro o la maestra caminando, tac, 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 o andando en bici y de golpe dice, me falta un poco el aire y me duele el pecho. Ahí el médico agarra, mira la pantalla y ve que está teniendo inversión de la onda T. Entonces se lo va a informar como cambios dinámicos de isquemia miocárdica. Les cuento, si algún familiar, ustedes lo acompañan a hacer una ergometría y dice, ay, me empezó a doler un poco el pecho, ahí nomás, mi amigo, pare de pedalear y se queda un ratito sentado tranquilo. No lo seguimos haciendo pedalear a ver cuánto más baja la onda T, porque si no lo van a sacar con las patitas para adelante. Entonces, te duele el pecho, hiciste cambio, para ahí nomás. ¿Por qué? Porque yo sé que hay algún tipo ya de lesión coronaria. Entonces, esto que yo les estoy contando se llamaría, o le dicen en general, ergometría positiva para isquemia, cuando hace un cambio dinámico de isquemia. Entonces, lo freno al estudio ahí nomás, y el paso siguiente es hacer un cateterismo cardíaco, o más conocido, cinecoronariografía. Si le tiro un contraste y veo cómo están las coronarias. No sigo haciéndolo forzar, si hace dolor y los cambios dinámicos. El segundo paso, o la segunda zona que más sufre, que es la que está puesta como más menos,
es la zona que dijimos al principio de lesión. ¿Se acuerdan que era la etapa intermedia? Acá la lesión a ustedes se la dibujan como supra-ST. Sin embargo, antes de pasar de la onda T negativa al supra-ST, hay dos etapas previas. Una de las etapas previas es el infra-ST. ¿Se acuerdan que yo les dije? La lesión veo infra-ST. Y antes de pasar al supra-ST, hay otra etapa acá que son las ondas T picudas. Ondas T picudas. Así como en Pato le decimos, bueno, si ven de células redondas pequeñas y azules piensan en esto, esto y esto, si ven cuerpos de Samoma piensan en esto, esto y esto, yo les digo, si en un electro ven T picudas, piensan dos cosas, isquemia miocárdica o hipercalemia, hiperpotasemia. Entonces, onda T picuda, hiperpotasemia o isquemia. Y por último, la zona que más sufre, que es la zona de infarto. Infarto igual necrosis isquémica. Esa ya va a dar francamente el supradesnivel del ST. Y si pasan más de 4 horas y yo no le resolví el cuadro, va a aparecer esto que está acá, que se llama onda Q patológica. ¿Qué es una onda Q patológica? Una onda Q que nosotros decimos profunda y ancha. Profunda y ancha. ¿Qué significa que sea ancha? Que mida más de un cuadrado chiquito, es decir, más de 0,04. ¿Estamos bien con esto? Sí, Julio. Sí, Julio. Sí. Bárbaro. Y después les cuento que si nosotros en esta etapa, tanto de infarto como de lesión, podemos resolver el cuadro, es decir, le destapamos la arteria, todo lo que es segmento o todos los cambios que se hayan producido en la T o en el ST vuelven a la normalidad. Y lo que termina quedando, que te manda al frente, es la onda Q. No sé si alguien conoce o ha tenido un familiar que le dijeron, no, vos sabés que tenía un infarto viejo, se lo descubrieron en el electro. Y uno se pone a buscar supra, ST, todas las cosas que va aprendiendo, bueno, no va a encontrar nada de eso. Los famosos infartos viejos que encontraron de causalidad que se había infartado, están dados por estas ondas Q patológicas, que van a ser las que van a persistir después que el cuadro se restituyó de manera completa. Y muchas veces van a quedar así como se las estoy señalando acá al último. Voy a borrar el resto. Entonces, fíjense que todos los cambios del segmento ST y el intervalo ST se normalizaron, se terminan normalizando y solamente me termina quedando como alterado es la onda Q patológica. ¿Sí? Eso es lo que yo le llamo en el electrocardiograma fibrosis. Se lo van a informar como fibrosis de cara inferior si veo onda Q en D2, D3 ABF, fibrosis de cara lateral si la veo en B5, B6, fibrosis septal si la veo en B1, B2 y así. ¿Estamos con esto? Sí, Julio. Sí. Y esto no me quiero detener porque es demasiado detalle, pero solamente una cosita les voy a explicar todo esto. Total lo van a tener después ustedes para ver en el video. O el que quiera las imágenes solas se las puedo mandar, no tengo ningún problema. Fíjense que va diciendo infarto lateral, anterolateral, perdón, después les dice infarto estrictamente anterior, infarto apical pequeño, infarto anterobasal, etc. Por ahí este libro, si bien es muy bueno, tiene algunas denominaciones un poco desactualizadas, pero lo que me interesa remarcar de este esquema es que una característica de la isquemia miocárdica, que yo hasta ahora no se las nombré, es lo que les voy a marcar acá.
¿Se acuerdan cuando vimos el electrocardiograma normal y veíamos las regiones precordiales? Yo les dije que uno en las precordiales tiene que fijarse cómo va la onda R de B1 a B2. Entonces, por ejemplo, tengo P, Q, R, S, T. Esto vamos a suponer que es B1. Voy a hacer B2, B3, B4, B5 y B6. De B1 a B6, la onda R, que es esa, tiene que ir aumentando de tamaño. Tiene que arrancar muy chiquita en B1 y llegar muy alta a B6. Entonces, en B2 sería, por ejemplo, así. En B3 sería así. En B4 ya sería así. En B5 así. En B6 así. Eso que la onda R vaya creciendo de B1 a B6, se lo informa en el electro como buena progresión de onda R. Buena progresión de R. Si yo no tengo esa progresión de R, digo mala progresión de R. Y la mala progresión de R es indicativo de isquemia miocárdica. La mala progresión de las ondas R en precordiales es indicativo de isquemia miocárdica. Entonces los invito a que veamos juntos este esquema con estas derivaciones. Fíjense que tengo, a ver, B1, se le llega a ver la onda R, y debería empezar a crecer cada vez más. B2, Julio, si se corta, volvemos a entrar. sí, de hecho se está por cortar, así que vamos a dejar acá porque va a quedar a mitad la explicación y volvemos a entrar sobre esta imagen. Dale, gracias.